Sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Bueno, estoy grabando este otro video que vendría siendo la primera parte. Este vendría siendo la primera parte de la clase número 7 de lo que es el Shindiki Zaman. ¿Qué es lo que ocurrió? Es de que en la clase yo había empezado a enseñar, pero como, bueno, estaba viendo el tema de las conexiones y no sé, se me fue y no apreté el botón para poder grabar. Entonces me di cuenta en la segunda parte. Entonces esta vendría siendo la primera parte y bueno, en sí no me voy a tomar tanto tiempo, yo creo, porque en realidad lo que más uno ocupa en la primera parte de la... ¿Ya? Lo que más uno ocupa en la primera parte de la clase vendría siendo en cuanto a lo que es ay, perdón, en lo que es el poner ejercicio y que te respondan los mismos estudiantes, ¿ya? Así que esta igual va a estar bien. Y ahora voy a empezar entonces idéntico a como también lo había hecho en la clase original, ¿ya? Voy a empezar acá compartiendo pantalla, que vendría siendo lo que es la pizarra, ¿ya? Y miren, lo que nosotros vamos a estar viendo en este tiempo, en esta unidad, va a ser lo que es el Shindiki Saman, ¿ya? Que esto vendría siendo el equivalente a lo que es el tiempo presente continuo, que son acciones que son realizadas en el momento, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy estudiando, tú estás mirando, tú estás caminando, etcétera, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a expresar ahora, pero hay una regla que también la había escrito ya en la clase anterior, que vendría siendo de que en turco o en el idioma turco, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Acá en turco el Şimdiki zaman, ¿ya? También es utilizado como un equivalente del presente simple. ¿A qué me refiero con esto? Que el presente simple es usado para expresar rutinas, ¿ya? Entonces, en conclusión, es usado para poder expresar tanto acciones que se realizan en el momento y también para poder expresar rutinas, ¿ya? Primero que todo, nosotros tenemos que también ver lo que vendría siendo algunos verbos, ¿ya? Como vendría siendo el caso de çalışmak, que significa trabajar, ¿ya? Çalışmak, que significa trabajar. Gitmek significa ir. Ahora también voy a anotar otra regla aquí, que también es importante y que va en la primera imagen que había compartido la última vez, que todos los verbos en turco van a terminar en mak o mek, ¿ya? Entonces todos los verbos en turco van a terminar en mak o mek, como por ejemplo çalışmak, gitmek, ¿cierto? Çalışmak y tenemos gitmek, ¿ya? Permiso, me voy a poner los lentes que me duele un poco los ojos. Ahí sí, estoy descansando mejor la vista. Ya, çalışmak, gitmek. Entonces el tema de que cuando yo sé cuando termina en Mac o en MEC, eso es la pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo yo sé que va a terminar en Mac o en MEC? Esto vendría siendo de acuerdo a la armonía vocal, ¿ya? Y la armonía vocal que vamos a utilizar acá va a ser la siguiente, que le voy a poner aquí. Cuando la última parte de la raíz del verbo fuese A, I, O, U, va a ser Mac. Y cuando fuese I, U, va a ser MEC. Me explico acá. Si ustedes se fijan acá, ya, voy aquí. La última vocal de la palabra childish, antes de Mac, vendría siendo U. Por eso es çalışmak. Después tenemos
Git, acá tenemos la I, entonces va a ser git make. ¿Ya? Entonces, sigo acá. Si tuviera, por ejemplo, el verbo chal, que significa, puede ser robar, tocar la puerta o tocar instrumento. ¿Ya? Esto quedaría como chal, mac, ¿cierto? Porque acá la vocal que tenemos vendría siendo una A. ¿Ya? Entonces seguimos acá. Eso significaría entonces, significa tocar instrumento, ¿ya? Significaría también lo que es robar y también significaría tocar la puerta, ¿ya? Eso es. Y así, se van fijando. Ahora, cuando hablamos sobre chalushmak, gitmek, shalmak, lo que estamos hablando es del verbo en infinitivo, ¿ya? Estos son verbos en infinitivo. ¿A qué me refiero cuando sea infinitivo? Los verbos infinitivos, ya esto en realidad es una regla que se aplica a cada una los verbos en infinitivo son los que no están conjugados, ¿cierto? Es su forma original, podríamos decir. Por ejemplo, chalushmak significa trabajar, ¿ya? Pero no sabemos si es pasado, presente, futuro, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a saber cómo es para cuando se conjugan en el chindiki saman en este sentido, ¿ya? Gitmek, que significa ir. Yo tampoco sabría en este sentido gitmek si es pasado, presente, futuro, sino que esta es su forma infinitiva. Ahora, para poder conjugar los verbos, vamos a utilizar la raíz, en este caso, o sea, todo lo que está detrás de mak y mek. Vamos a utilizar esta parte, shalish, por ejemplo, o git o chal. Y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, ¿ya? Que aquí nos vamos a ir entonces ya en sí a poder conjugar. El shimdiki zaman, esta vendría siendo la parte del olumlu. ¿Ya? ¿Qué significa olumlu? Significa la parte positiva o la parte afirmativa. ¿Ya? Acá lo anoto igual, afirmativa. Ya, para esto voy a escribir primero la fórmula. ¿Ya? La fórmula que nosotros vamos a utilizar para esto. Primero que todo, vamos a utilizar el fiil. ¿Qué significa fiil? Esto vendría siendo el verbo. ¿Ya? Después vendría siendo más, después vendría siendo lo que es la armonía vocal. ¿A qué me refiero con esto? La armonía vocal de 4 vamos a utilizar, que puede ser puede ser I, puede ser O, perdón, puede ser U y puede ser U. Ya la armonía vocal de 4. La voy a anotar acá abajito para que ustedes se den cuenta, o mejor acá arriba. Aquí la voy a anotar de otro color. ¿Ya? En este caso, si el verbo, la última vocal fuese A o U, voy a tener que escribir una U. Si fuese E o I, la última vocal va a ser I. Si en este caso fuese O o U, va a ser U. Y si la última fuese una entonces va a ser U. ¿Ya? Entonces, conforme a esa armonía vocal, nosotros vamos a ir trabajando. Fíjense. ¿Ya? Aquí me sale esta cosa. Ahí sí. Ahí está. ¿Ya? Lo pongo ahí. Sigamos adelante. Después, eso es lo único que cambia. Y después yo esto lo voy a poner de otro color porque esto siempre va a ser así. Yor. ¿Ya? Yor. Ese vendría siendo el que indica que vamos a conjugar en Shimdiki Zaman, ¿ya? Yor, el sufijo yor. Ese vendría siendo el sufijo de lo que es el Shimdiki Zaman, presente simple y presente continuo, ¿ya? Y después, ¿qué vendría? Y esto es lo que cambiaría.
ya que pueden ser lo que es el Kishissel Ekle. Ya, ¿y qué es el Kishissel Ekle? Ya, ¿qué es el Kishissel Ekle? Este vendría siendo el sufijo del pronombre personal. Por ejemplo, ya, en este caso pueden ser los siguientes. Ya, si el sujeto es ben, sun, si el sujeto es sen, nada, si el sujeto es o, us, si el sujeto es bis, sunus, si el sujeto es sis, y lar, si el sujeto es onlar. ¿Ya? Ahora, ustedes se van a dar cuenta de cómo se utiliza esto. No se preocupen porque después de los ejemplos, ahí vamos a quedar bien claro acerca de cómo empezamos a conjugar. Entonces nosotros teníamos aquí el verbo chalish, chalishmak, ¿cierto? Chalishmak, ¿qué significaba? Significaba trabajar. O también significa funcionar. Ya hay dos usos para el verbo chalish. Y aquí nos damos cuenta en lo siguiente, Arkashlar, de que entonces esto está en infinitivo, ¿cierto? Shalishmat. Pero lo que nosotros vamos a utilizar de aquí va a ser esto, shalish, ¿ya? El mak, este lo sacamos nomás. Esta es la parte a conjugar, shalish. Es decir, que siempre vamos a estar conjugando lo que está detrás de mak o mek, ¿ya? Entonces empezamos con shalish. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Bueno, nuestros pronombres personales, ¿cierto? Ben, sen, o, bis, sis, o lar, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Primero que todo, ben, challenge, ¿ya? Ahí tendría entonces la primera parte del fiil. Ahora me dice que tengo que continuar con la letra de la armonía vocal, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la última letra acá o la última vocal de challenge? Es una U. Y si tengo una U, entonces le voy a tener que agregar otra U. Ya, esa es la indicada entonces. Y tendría aquí ben, challenge, your siempre va. Y en este caso, si es con ben, va a ser y esto quedaría como ben çalışıyorum, que significa yo trabajo o yo estoy trabajando. ¿Ya? Sigamos adelante. Entonces también tengo lo siguiente. Sen çalışıyorsun. ¿Se fijan? Ah, ya, entonces después lo único que va cambiando es la última parte. Exactamente. La última parte, sun, dependiendo del sujeto que tengan, es lo único que después empezaría a cambiar. ¿Ya? O çalışıyor, ¿cierto? Que ahí no se pondría nada. Biz çalışıyoruz. ¿Ya? Siz çalışıyorsunuz. Onlar çalışıyorlar. ¿Ya? Entonces, eso quedaría acá. Y entonces, ben çalışıyorum, yo trabajo. Sen çalışıyorsun, tú trabajas. O çalışıyor, él o ella trabaja. Biz çalışıyoruz, nosotros o nosotras trabajamos. Siz çalışıyorsunuz, ustedes trabajan, usted trabaja o vosotros trabajáis. Onlar çalışıyorlar. Ya, ellos o ellas trabajan. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que después yo me voy dando cuenta, no está mejor con negro aquí, ya. Después yo me voy dando cuenta que lo que va cambiando en realidad es simplemente la terminación. Çalışıyorum, çalışıyorsun, çalışıyor, çalışıyoruz, çalışıyorsunuz, çalışıyorlar. ¿Se fijan? Entonces ahí tendríamos ya nosotros conjugado el primero. Vamos a poner otro ejemplo aquí, ¿ya? Miren, vamos con lo siguiente. Vamos a conjugar el verbo entonces gitmek ahora. Gitmek. No, perdón, vamos con el verbo gelmek mejor. Ya que con el gitmek va a haber un tipo de excepción que después la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ven, ya. Empiezo con gel. ¿Ya? Lo voy a poner todo en mayúscula.
Después, ¿qué me dice que tengo que seguir con la armonía vocal? Tengo que agregar una de estas. ¿Cuál de las cuatro va a ser? Dependiendo de esta vocal. Tengo una E, ya. Voy acá y después de una E viene una I. Sí, eso es. Entonces vendría siendo Vengeli. Después viene Yor. Y en este caso Vengeliorum. Ya, yo vengo. Vengeliorum. Y después simplemente me voy con lo mismo. Sengeliorsun. Ogelior. Bis Geliorus. Cis Geliorsunus. Olar, Geliorlar, perdón, había escrito con Geliorlar. ¿Ya? Entonces, eso vamos viendo y se fijan entonces, de nuevo repito que lo que vamos a usar para poder conjugar va a ser siempre esta parte, Gel, ¿ya? O sea, lo que está atrás de Mac o Mec, ¿ya? Espero que se entienda hasta ahora y también voy a poner algunos ejemplos para que ustedes se vean cómo se utiliza también. Por ejemplo, esto es lo que había hecho en la clase anterior, que encuentro que está súper bueno. Mesela ben öğretmenim, ¿cierto? Ben öğretmenim. Yo soy profesor, ¿se acuerdan? Ben öğretmenim. Ben okulda çalışıyorum. ¿Se fijan o no? Soy profesor, yo trabajo en la escuela. Okulda çalışıyorum. De esa manera ustedes lo pueden ir ocupando. Por ejemplo, sen doktorsun. Hastanede çalışıyorum. ¿Ya? Por ejemplo, o actor. O actor. Evet, actor. Ay, perdón, que quería ponerlo con minúscula. Ahí está. Actor. Tiyatroda. Tiyatroda çalışıyor. ¿Se fijan? Biz mühendis mühendisiz. Biz, perdón, ofiste çalışıyoruz. ¿Ya? Siz aşçısınız. Lokantada çalışıyorsunuz. Finalmente, por ejemplo, podemos onlar astronotlar. ¿Ya? Ellos son astronautas. NASA da çalışıyorlar. Ya en el ejemplo había puesto artist, pero ahí lo voy cambiando, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, fíjense por favor en esto. Hay directa conexión entre ben y la terminación ¿ya? Hay directa conexión entre sen. Ah, acá me equivoqué. Hastanede çalışıyorsun. ¿Ya? Justamente por eso. A ver, veamos aquí. Ahí está. Çalışıyorsun. Ya se me había pasado esto. Ahí sí. Çalışıyorsun. ¿Ya? O, y ahí no hay nada. Bis, relacionado con us, sis, sunus, o lar. ¿Ya? Entonces esa vendría siendo en general la regla específica para cada uno de los verbos. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. Esta vendría siendo la número 2 de Shindiki Saman. Y en esta parte vamos a tener una regla que vendría siendo un tipo de excepción. ¿Ya? Así que atención con esto. Los verbos. Ya, perdón aquí. Ahí sí. Los verbos terminados en A
O, E, ¿ya? Los que terminan en A o E, coma, estas vocales son eliminadas, perdón, eliminadas y cambiadas por, ok, por, en el caso de A, por, en el caso de A, no, perdón, son cambiadas por la armonía vocal de la, por la armonía vocal de la letra anterior a esta. ¿Ya? Ahora ustedes me van a entender. Estas vocales son eliminadas y cambiadas por la armonía vocal de la letra anterior a esta. ¿Ya? ¿Qué tipo de armonía vocal en este caso? La misma de que teníamos aquí. En caso de que sea A, E, puede ser por una E. En caso de E, I, va a ser I. En caso de O, U, va a ser U. Y en caso de E, U, va a ser U. Ya. Miren, esto es lo siguiente. Ya, esto aquí lo encierro. Entonces decía esto, que eran en los verbos que terminasen en A o E, como es el caso del verbo ara, mac, ya que significa buscar o significa llamar, ya, pero este termina en K, no, lo que pasa es de que estamos hablando sobre la raíz, en este caso ara, ¿cierto? Todo lo que está detrás de mac, porque esto vamos a conjugar. Entonces lo que pasa, según lo que me dice aquí, bueno, yo voy a poner aquí los pronombres, ben, sen, o, bis, sis, online, ¿ya? Entonces esto se transforma de la siguiente manera, fíjense. Tengo la palabra ara, eso es lo que se supone que voy a tener que conjugar. Y me dice acá que tengo que eliminar esa A, ¿ya? Y cambiarla por la armonía vocal de la última letra. Es decir, que esta, de la última vocal, de la vocal anterior. Como tengo una A, entonces voy a la armonía vocal y dice que si tengo una A, entonces la cambio por una E. Entonces esto me quedaría así. Ar. Voy a cambiarle de color. R, en este caso. Are, y como ven, ariorum vendría siendo la primera. ¿Se fijan? Ven, ar, iorum. Ariorum sería la primera. ¿Se fijan? Esto es un ejemplo nomás. Ven, ariorum. Sen, ariorsum. O, arior. Bis, ariorus. Sis, ariorsunus. Olar, arior, lar. ¿Ya? Entonces, esa vendría siendo una de las reglas. Vamos a ver otro ejemplo. Ya tengo el verbo, esto lo voy a borrar aquí. Ya. El verbo özlemek. Estoy aquí tratando de cambiar el color, ahí está. Tengo el verbo özlemek. ¿Qué significa özlemek? Significa extrañar. ¿Ya? Extrañar. Acá no me salió la ñ porque tengo el teclado turco. ¿Ya? Özlemek, extrañar. Entonces me doy cuenta de que este verbo, en la primera parte, que es özle, aquí estoy con esto. Evet, özle, ¿cierto? Özle, mek. Ah, ya. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que eliminar la E, ¿cierto? Y me tengo que fijar en esta, en E. Ya, y me dice la armonía vocal, si tengo una E, va a ser cambiada por una E. Entonces,
esa E es reemplazada por una E, ¿ya? Ven, entonces esto quedaría como özlüyorum, yo extraño o yo te extraño. Sen özlüyorsun, özlüyorsun. Tú extrañas o tú echas de menos, ¿ya? O özlüyor, él o ella extraña. Biz özlüyoruz, nosotros extrañamos o echamos de menos. Siz özlüyorsunuz, ustedes extrañan, ustedes echan de menos. Y onlar özlüyorlar, ¿ya? Entonces ahí quedaría esto. Özlüyorum, özlüyorsun, özlüyor, özlüyoruz, özlüyorsunuz, özlüyorlar. ¿Ya? Entonces, de nuevo vuelvo a repetir, para los verbos que terminan en A o E, esta A o E se elimina y es cambiada por la armonía vocal de la vocal anterior. ¿Ya? Solamente para los que terminan en A o E aplica esta regla. ¿Ya? Vamos entonces a la última, que vendría siendo la número 3 del Shimdi Zaman, ¿ya? En lo que vendría siendo Olumlu, ¿ya? Porque todo esto se aplica a las formas afirmativas solamente. ¿Ya? Algo que va a ocurrir con ciertos verbos, los que es, como por ejemplo el git, en este caso, y lo voy a poner así, porque después viene mec, ¿cierto? Git, lo que vendría siendo con et, ¿ya? Y lo que vendría siendo con tat, tatmak, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es de que en estos, para poder conjugarlos, la T va a ser cambiada por una D, ¿ya? Esa es otra regla. Con git, con los que son con et y con los que son con tat, que tatmak vendría siendo probar, ¿ya? Miren, ahora lo voy a mostrar. Ven, sen, o, bis, sis, hola. Tengo los pronombres acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros siguiéramos la regla, ya esto vendría siendo como ven gitiorum, se supone, ¿cierto? ¿Ya? Pero no, la T se va a cambiar por una D y quedaría como ven gitiorum, ¿ya? Me pueden decir, pero ¿por qué eso? Es simplemente regla gramaticales turca, no tengo la culpa yo, sino que la culpa lo tendrían los turcos en este caso, ¿ya? Quedaría como sen gidiorsun o gidior, bis gidiorus, sis gidiorsunus, olar gidiorlar, ¿ya? Entonces, de esa manera quedaría, ¿se fijan? Es en cuanto a lo que es el verbo gitmek, que significa ir, ¿ya? Gitmek, ir. Ben gidiorum, yo voy. Sen gidiorsun, tú vas. O gidior, él o ella va, y así sucesivamente, ¿ya? Miren, con el et en este caso hay muchas palabras que pueden significar con este verbo, por ejemplo. Telefonetmek significa llamar. Controletmek significa controlar o revisar, ¿ya? También está Kahvaltetmek, esto vendría siendo desayunar, ¿ya? Entonces, aquí en la clase anterior me habían preguntado, pero profesor, ¿qué significa etmek en sí? Etmek no significa nada, pero si lo ponemos junto con, por ejemplo, telefonetmek, esto es una palabra compuesta, ¿ya? Telefonetmek significa llamar, controletmek significa controlar, kahvaltetmek significa desayunar, y son muchas palabras o verbos que tienen esta con etmek. Ahora pasa algo, si yo quisiera conjugar alguno de estos, vendría siendo de la siguiente manera. Ven, telefón, ediorum.
Se fijan, la T se cambia por una D. Sen telefon ediyorsun. O telefon ediyor. Biz telefon ediyoruz. Siz telefon ediyorsunuz. Onlar telefon ediyorlar. ¿Ya? Y asimismo con las demás, la T es cambiada por una D. ¿Ya? Por ejemplo, ben kahvaltı diyorum, ben kontrol ediyorum, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último vamos a conjugar el tat, que vendría siendo en cuanto a lo que es probar, ¿ya? Probar alimento. ¿Ya? Entonces, fácil. Este caso vendría siendo tad yorum, ¿cierto? Porque acá tenemos una A, tadıyorum, tadıyorsun, tadıyor, tadıyoruz, tadıyorsunuz y tadıyorlar. ¿Ya? Ahí estaría entonces. Ben tadıyorum, yo pruebo. Sen tadıyorsun, tú pruebas. O tadıyor, él o ella prueba. Biz tadıyoruz, nosotros o nosotras probamos. Siz tadıyorsunuz, ustedes prueban, usted prueba, vosotros probáis. Onlar tadıyorlar significa ellos o ellas prueban. ¿Ya? Esto vendría siendo entonces en cuanto a lo que es el Shindiki Saman en Olumlu. ¿Ya? Vuelvo acá, atrás, de nuevo. ¿Qué es lo que explico acá en la primera? Explico cómo se conforma un verbo en turco en su forma infinitiva, en que en este caso siempre va a terminar en mak o en mek, ¿ya? Dependiendo de la armonía vocal, se recibe mak o mek. Segundo, esta vendría siendo la fórmula general para poder conjugar cualquier tipo de verbo en Shindiki Saman. Ya el fiil, luego se le agregaría y luego se le agregaría yor y después el kishiselekle, como el caso de şalüşüyorum, şalüşüyorsun, şalüşüyor, şalüşüyoruz, şalüşüyorsunuz, şalüşüyorlar. ¿Ya? Ahora veamos algunas excepciones. En caso de que los verbos terminasen en A o E, la A y la E se elimina y se cambiaría por la vocal anterior según la armonía vocal. Como es el caso de Aramak, se elimina esa A y después vemos que es la última vocal que quedaría, que vendría siendo A, y esa se cambiaría por una E. Entonces sería como are. Ben arıyorum, sen arıyorsun, o arıyor, biz arıyoruz, siz arıyorsunuz, onlar arıyorlar. Lo mismo que cuando terminase en E, como vendría siendo el caso de özlemek, ¿cierto? Entonces esta termina en E, aquí. Se saca esa E y como tengo una E, entonces esto lo cambiaría aquí por una U, ¿ya? Y quedaría finalmente como ben özlü. Ben özlüyorum, özlüyorsun, özlüyor, özlüyoruz, özlüyorsunuz, özlüyorlar. ¿Tamam? Y por último, la última regla vendría siendo en cuanto a estos tres, a lo que es gitmek, a los verbos que son con etmek y a tat. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Cambiar la T por una D para poder conjugarlo. Ben gidiyorum, no es ben gittiyorum. ¿Se fijan? Ben gidiyorum, sen gidiyorsun, o gidiyor, biz gidiyoruz, siz gidiyorsunuz, onlar gidiyorlar. Los que son con etmek, telefone diorum, telefone diorsun, bla, bla, bla. Con tat lo mismo, tadiorum, tadiorsun, tadior, tadiorus, tadiorsunus, tadiorla. ¿Ya? Entonces esa vendría siendo la primera parte de la clase Arcadashlar, que lamentablemente, porque no me di cuenta, ya, entonces no había grabado, pero también, bueno, son los mismos ejercicios y no creo que le presente tanto problema, ¿ya? Entonces está este video y también está el video que mostré anteriormente en cuanto a lo que viene la negación y lo que viene la pregunta, ¿ya? Así que eso, Kolay Gelsen, ¿ya? Que estén bien. Entonces acá ya este video quedaría grabado.